Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a realizar la exposición del tema 10.1, 10.2 y 10.3, los cuales son torca, aceleración angular de un cuerpo rígido y rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil, conformado por Natalia Atencio, Laura García, Santiago Márquez, Samuel Sampaio, Jan Varela y Grady Zuleta. En este video vamos a definir una nueva cantidad física, la torca, la cual describe la acción de torsión o giro producida por una fuerza, en donde enseñaremos qué aspectos de la fuerza determinan qué tan efectiva es esta para provocar o modificar un movimiento de rotación. Para iniciar tenemos que saber que la medida cuantitativa de la tendencia de una fuerza para provocar o modificar el movimiento de rotación de un cuerpo se llama torca, la cual tiene magnitud, dirección y sentido, al igual que los vectores, por lo que la torca puede tener sentido horario y antihorario, y usamos la letra griega tau para indicar la torca. En su estudio encontramos varios elementos, comenzando con el brazo de palanca o brazo de momento, que es la distancia perpendicular que hay de la línea de acción de la fuerza al eje de rotación. Luego tenemos la línea de acción, que es la línea a lo largo de la cual se ubica el vector fuerza. Ejemplo, tenemos una llave la cual queremos utilizar para colocar un tornillo y tenemos un eje de rotación y 3 puntos donde podríamos aplicar una fuerza y queremos saber cuál es la más eficiente para el trabajo, por lo que vamos a analizar la fuerza independientemente para ver cuál es la más óptima. Primero, fuerza dirigida hacia el eje de rotación, fuerza en C. No tiene efecto. Ejemplo, si aplicas la fuerza en línea recta con el eje de rotación como si estuviera empujando hacia el eje del lugar de girar, no lograrás aflojar el tornillo y la fuerza no contribuirá a la rotación. Segunda fuerza, más alejada del eje de rotación, fuerza en B. Es más efectiva. Ejemplo, si aplicas la fuerza hacia el extremo del mango de la llave, al aflojar el mismo tornillo, la rotación sería más fácil. Es como usar una llave inglesa y aplicar la fuerza en el extremo largo en el lugar de cerca al tornillo. Tercera fuerza, cerca del eje de rotación, fuerza en A. No es más efectiva. Ejemplo, imagina intentar aflojar un tornillo con una llave aplicando la fuerza directamente sobre el tornillo en lugar del extremo del mango. La rotación sería más difícil de lograr. Respuesta. Por lo tanto, la fuerza en B tiene mayor probabilidad de aflojar el tornillo, apretando debido a su mayor torca generada al aplicarse lejos del eje de rotación. Con todo esto podemos concluir que entre mayor sea el brazo de palanca, mayor va a ser la torca y sus unidades de newton metro. Existen tres maneras de calcular la torca de una fuerza en torno a un punto de referencia. La primera es la multiplicación de la fuerza aplicada por el brazo de palanca. La segunda es la multiplicación del vector de posición R por la fuerza aplicada por el seno de θ, que es el ángulo entre el vector de posición y la línea de acción. Y por último, la multiplicación de la fuerza por la tangente de R. Primer ejercicio. Para retirar un tornillo de una máquina se usa una llave inglesa y se aplica una fuerza de 2,3 newton. Dicha fuerza se aplica a 15 centímetros de eje y es perpendicular al brazo de la palanca. ¿Cuál es el valor del torque? Solución. En este caso simplemente se aplica la fórmula. T es igual a F de fuerza por D brazo de palanca. T es igual a 2,3 newton por 0,15 metros igual a 0,345 newton metros. El brazo de palanca debe ser convertido a metros, por tal razón se multiplica por 0,15 metros en lugar de 15 centímetros. Entonces el torque equivale a 0,345 newton por metro. Este segundo ejemplo dice que para apretar un tornillo se usa una llave inglesa y se aplica una fuerza de 3,5 newtons a 13 centímetros del eje. Además, la fuerza forma un ángulo de 60 grados con respecto a la línea del brazo de palanca. Y preguntan cuál es el valor del torque. La solución de este ejercicio es tan simple como el anterior. Sin embargo, se utiliza la segunda fórmula, que es
la fuerza por el seno de teta por el brazo de palanca. En este caso son 3.5 newtons por 60 grados por 0,13 metros, que nos daría como resultado menos 0,394 newton metros. Al apretar el tornillo, el cuerpo gira en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto, el torque es negativo. Bueno, ahora hablaremos sobre la torca y aceleración angular en un cuerpo rígido. Brevemente les estaremos dando una introducción de cada uno de estos por separado para tener un poco los conceptos más claros de qué son cada uno de estos. La torca es la tendencia de una fuerza que hace rotar un objeto alrededor de un eje, donde F es la fuerza, R es la distancia al cual se aplica la fuerza, y en caso de que la rotación de la fuerza se reemplace por el torque, se define como el producto de la fuerza por el brazo de la palanca. La aceleración angular de un cuerpo rígido se define como el cambio que experimenta la velocidad angular por unidad de tiempo. Se denota por la letra griega alfa, al igual que la velocidad angular. La aceleración angular tiene carácter vectorial y se expresa en radianes por segundos. La fórmula sería radianes sobre segundos. Ahora les explicaré sobre las dos unidas, sobre la torca y sobre la aceleración angular en un cuerpo rígido. La dinámica rotacional de un cuerpo rígido se establece que la aceleración angular de un cuerpo que gira es proporcional a la suma de los componentes de la torca a lo largo del eje de rotación. Como con el momento de inercia como factor de proporcionalidad, se utiliza, por ejemplo, un cuerpo X con compuesto de partículas. Tomando el eje Z como el eje de rotación, se describe la primera partícula con masa, distancia del eje y fuerzas netas con componentes radiales y tangenciales. La segunda ley de Newton se aplica al componente tangencial de la Ampliando fuerza. Un poco más la explicación del tema, la torca, aplicada a un cuerpo rígido, está relacionada con su aceleración angular mediante la ecuación. La ecuación se representa como T es igual a IA, donde la T es la torca en newton metros y es el momento de inercia del cuerpo en kilogramos y metros cuadrados. A es la aceleración angular en radianes por segundo al cuadrado. Esta ecuación es análoga a la segunda ley de Newton. Para la rotación, la torca aplicada a un objeto causa una aceleración angular y a la magnitud de esta aceleración determinada por el momento de inercia del objeto en el cual se encuentra representado la fuerza. Un poco más en contexto sobre los conceptos dados, los temas explicados, la fórmula dada, les mostraré este pequeño ejemplo que nos inculcaremos un poco sobre el tema. Imaginémonos que tenemos un disco homogéneo que gira alrededor de un eje fijo, perpendicular a su plano. Si aplicamos una fuerza, o sea, una torca al disco, la ley de Newton por rotación, que en este caso sería T igual a IA, puede ilustrarse de esta manera. T, la torca aplicada, por ejemplo, al ejercer fuerza con una llave en el borde del disco, el disco girará un poco más rápido. Y en el momento de la inercia, el disco que depende de su masa y su distribución. O sea, el disco en este caso va a depender de lo que esté hecho, en este caso su masa, y cómo se va a distribuir. A, la aceleración angular resultante, es decir, cómo rápidamente el disco gira debido a la fuerza aplicada, o sea, la torca que se le aplica al disco. En este caso, será la fuerza, como ya lo dije. La aplicación de la torca genera una aceleración angular proporcional al momento de la inercia del objeto. Este ejemplo ilustra la relación entre la torca, el momento de la inercia y la aceleración angular en el contexto de la rotación de un cuerpo rígido, cumpliendo así con la segunda ley de Newton, que en este caso sería la rotación. Ejemplo número 1. Una rueda de Smedley tiene la forma de un disco sólido uniforme de 7 centímetros de radio y 2 kilogramos de masa. Inicia desde el reposo y acelera uniformemente bajo la acción del momento de torsión constante de puntos 6 newton por metros que el motor ejerce sobre la rueda cuando tarda la rueda en alcanzar su rapidez final de operación de 1200 revoluciones por minuto y cuántas revoluciones gira mientras acelera. Primeramente vamos a obtener el tiempo que toma para alcanzar 1200 revoluciones por minuto, y para esto necesitamos primero la aceleración angular. El momento de torsión es igual al momento de inercia por la aceleración angular, y aquí despejamos la aceleración y nos queda que es el momento de torsión entre el momento de inercia, y como la rueda es un disco sólido uniforme, entonces su momento de inercia corresponde a un medio de su masa por el radio al cuadrado. Sustituimos esto en la fórmula y ahora ponemos de datos el momento de torsión, que es 0.6. La masa del disco son 2 kilogramos y su radio son 7 centímetros, que convertido a metros es 0.07. Nos queda una aceleración angular de 122.4
45 radiales sobre segundos. Ahora podemos obtener el tiempo que le toma a la rueda alcanzar la rapidez final con la ecuación cinemática para movimiento rotacional, que se dice que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo que tenemos, todos los datos menos el tiempo. La velocidad final angular son 1200 revoluciones por minuto. Entonces vamos a convertir las radiales sobre segundos multiplicando por 2pi y dividiendo entre 60. Y esto va a ser igual a la velocidad angular inicial, que es 0. Pues iniciales de reposo más la aceleración angular que habíamos calculado 122.45 por el tiempo que nos va a quedar 125.66 radiales sobre segundos, que es igual a 122.45 por el tiempo que despejamos, y obtenemos que es 1,03 segundos. Ahora, para cuántas revoluciones gira, vamos a utilizar la ecuación cinemática que dice que la posición angular final es sección inicial más un medio de la velocidad final más la inicial por el tiempo. La posición inicial sería 0. Y ahora, como nos pide la posición angular en revoluciones, vamos a convertir la velocidad final, que es 1200 revoluciones por minuto, a revoluciones sobre segundos. Simplemente dividimos entre 60 y nos queda 20 revoluciones sobre segundos. La velocidad angular inicial es 0, entonces simplemente tenemos un medio por 20 por el tiempo, que es 1,03 segundos. Multiplicamos y obtenemos que la rueda giró 10,3 revoluciones. Ejemplo número 2. Un avión de juguete con masa 0,75 kilogramos está sujeto por un alambre de modo que vuela en un círculo de 30 metros de radio. El motor del avión produce un empuje neto de 0,8 newtons perpendicular al alambre del amarre. Encuentra el momento de torsión que el empuje neto produce alrededor del centro del círculo. Encuentra la aceleración angular del avión cuando está en vuelo al nivel. Encuentra la aceleración lineal del avión tangente su trayectoria de vuelo. Bueno, en esto tenemos que el avión está en una trayectoria circular con un radio de 30 metros y además sujeto a una fuerza que es el tangente a esta trayectoria circular, que es de 0,8 newtons. Entonces el momento de torsión, como la fuerza es tangencial, es igual a la magnitud de la fuerza por el radio de la trayectoria, es decir, que 0,8 por 30, que es igual a 24 newtons por metro. La aceleración angular la podemos obtener a partir del momento de torsión y es igual a este momento de torsión entre el momento de inercia. Si modelamos al avión como una partícula, su momento de inercia es igual a su masa por el radio de la trayectoria al cuadrado. Tenemos la masa, que es 0,75 por 30 al cuadrado, y esto va a estar dividiendo al momento de torsión, que es 24. Nos queda una aceleración angular de 0,36 radiales sobre segundos al cuadrado. Por ahora, para la aceleración lineal del avión, esta aceleración que nos pide es tangente a la trayectoria. La aceleración tangencial es igual al radio de la trayectoria por la aceleración angular. Entonces simplemente multiplicamos los 30 metros por la aceleración angular, que es 0,36, y obtenemos una aceleración tangencial de 1,07 metros sobre segundos al cuadrado. Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil. Un sólido rígido realiza un movimiento de rotación cuando sus partículas describen circunferencias alrededor de una recta llamada eje de rotación. Para caracterizar el estado de rotación de un cuerpo, recurrimos en física a su momento angular. Sabemos que para cambiar el momento angular, es decir, el estado de rotación del cuerpo, es necesario que actúe una fuerza que genere un movimiento respecto a un punto o eje de rotación. Rodar sin resbalar. Cuando un objeto rueda sin resbalar, significa que está girando y moviéndose linealmente al mismo tiempo.
sin que una parte del objeto se deslice sobre la superficie. Un ejemplo común es una rueda de carro avanzando sin patinar. Algunos puntos claves son: primero, punto de contacto fijo. En el instante en que un objeto rueda sin resbalar, el punto de contacto entre la rueda y la superficie está en reposo. Esto significa que no hay deslizamiento en ese punto. 2. Relación entre velocidad lineal y angular. La velocidad lineal del centro de la rueda está relacionada con su velocidad angular por el radio de la rueda. La velocidad lineal es igual al producto de la velocidad angular y el radio. Ecuación de rodar sin resbalar. Si v es la velocidad lineal y w es la velocidad angular y r es el radio de la rueda, la condición para rodar sin resbalar se expresa como v es igual a w por radio. Esta relación asegura que la velocidad de traslación del objeto es igual a la velocidad angular multiplicada por la distancia desde el eje de rotación al punto de contacto con la superficie. En resumen, rodar sin resbalar es como la armonía perfecta entre el giro y el desplazamiento lineal. Ejemplo: una rueda de carro que gira mientras el carro se desplaza. El eje de la rueda sería el eje móvil. Mientras el carro avanza, la rueda gira alrededor de su eje, combinando la rotación propia de la rueda con el movimiento lineal del carro. La interacción entre la rotación y el desplazamiento lineal crea este ejemplo de rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil. Para poder entender mejor la explicación, tenemos este ejercicio, el cual nos dice: un lanzador de béisbol hace un lanzamiento a un bateador en el home. La bola se acerca al home con una velocidad de 35 metros sobre segundo. Al mismo tiempo que se desplaza, la bola va girando, por lo que tiene una velocidad angular de 42 radianes sobre segundos. La masa aproximada de una bola de béisbol es de 0,145 kilogramos y su radio aproximado es de 7 centímetros. Tenemos entonces los datos del problema. Tenemos la bola, la cual se desplaza horizontalmente y viaja a una velocidad de 35 metros sobre segundos. También nos dan la velocidad y luego tenemos la velocidad angular, la cual es el giro que va realizando la pelota mientras se conduce horizontalmente, la cual nos da un valor de 42 radianes sobre segundo. Tomando en cuenta esta parte, medimos el radio aproximado de la pelota, que según el problema es de 7 centímetros, y vamos a suponer que la masa de la pelota es de 0,145 kilogramos. Tomando en cuenta estos valores, hay que tener claros algunos conceptos para poder desarrollar el problema. Lo primero es la energía cinética total de un cuerpo, la cual es la suma de su energía cinética de traslación y su energía cinética de rotación. La energía cinética de traslación de un cuerpo se obtiene con la expresión siguiente de energía cinética de traslación, la cual es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía cinética de rotación, la cual es igual a 1/2 por la cantidad y el momento de inercia. Y también su velocidad al cuadrado. Para desarrollar el problema entonces, se dice que la energía cinética total del cuerpo se obtiene con la expresión de la primera expresión de la energía cinética de traslación más su velocidad angular. Teniendo esto en cuenta, como estamos hablando de una pelota, decimos que todo el cuerpo tiene un momento de inercia diferente, puesto que el momento de inercia de la esfera se obtiene con la expresión 2/5 por la masa por el radio al cuadrado. Recordemos entonces de nuevo otra vez los datos. Tenemos la velocidad, la cual es de 35 metros sobre segundos, la velocidad angular, la cual es de 42 radianes sobre segundo, el radio, el cual es de 7 centímetros, pero debemos pasarlo a metros, y nos daría como resultado 0,07 metros. La masa, la cual es 0,145 kilogramos. Sustituimos entonces las variables en la ecuación, lo cual nos daría como resultado 1/2 por 0,145 kilogramos por 35 metros sobre segundos al cuadrado, más 1/5 de nuevo por el peso de la pelota,
el cual es de 0,145 kilogramos, por el diámetro, por el radio, el cual es de 0,07 metros, también elevado a la 2, por la velocidad angular, la cual es de 42 radianes sobre segundo. Siguiendo con el ejercicio, empezamos por las potencias, la cual nos darían como resultado la siguiente expresión: 0,145 kilogramos por 35 elevado al cuadrado, que da como resultado 1225 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Todo eso entre 2, más 0,145 por 0,07 metros elevado al cuadrado, que nos da 0,0049 metros al cuadrado, por 42 radianes sobre segundos elevado al cuadrado, que nos da 1764 radianes a la 2 sobre segundos a la 2. Todo eso dividido entre 5. Entonces con esto podemos hacer la multiplicación de 0,145 kilogramos por 1225 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, que nos daría como resultado 177.63 joules sobre 2. Más, del otro lado se multiplica también 0,145 kilogramos con 0,0049 metros a la 2 por los 1764 radianes a la 2 sobre segundos a la 2, que nos daría 1,25 joules sobre 5. Se simplifica entonces y nos quedaría 5 por 177.63 joules más 2 por 1,25 joules, todo eso sobre 10, dando como resultado 888,15 joules más 2,5 joules sobre 10. Esto nos da como resultado 890,65 joules sobre 10. Para finalizar, dividimos 890,65 joules entre 10, dando como resultado 89,065 joules. Y de esta forma termina el ejercicio. Eso sería todo por el video. Espero que todo haya quedado claro y gracias por su atención.